Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Mace Windu es sin duda uno de los Jedi más poderosos que hayan existido en las películas de Star Wars, ya que en realidad es el único que ha vencido a Darth Sidious en su pleno apogeo en un duelo con sables de luz al punto de desarmarlo. Sin embargo, en la historia de Mace Windu, ligada a cómo se ha construido toda la saga de Star Wars, hay ciertas cosas que han sido mandadas completamente al baúl del olvido, ya que muchas de esas cosas que se pensaron originalmente para este personaje cambiaron o literalmente fueron eliminadas de la historia de la saga. Y esto, por varias razones, tuvo un impacto profundo en cómo entendemos ahora mismo al maestro Jedi. Es por eso, Masters, que he hecho esta nueva serie de videos con diferentes personajes, para profundizar en la conceptualización o en la historia que pudo haber sido distinta en cada uno de ellos, como es el caso ahora de Mace Windu, con cosas que han sido mandadas al olvido dentro de Star Wars, ya que de haberse quedado en la historia le hubieran dado otra dimensión o un sentido completamente distinto a como lo vimos finalmente representado en las películas, Masters. Es por eso que revisaremos 7 cosas que Star Wars quiere que nos olvidemos sobre el Jedi Mace Windu. Así que en primer lugar debemos saber que el primer concept art de cómo luciría el maestro Mace Windu era en realidad muy diferente de como lo terminamos viendo en pantalla en 1999 durante la amenaza fantasma, ya que su diseño original existía hacia 1996, cuando todavía el propio Samuel L. Jackson no era oficialmente reclutado para interpretar al rol del maestro Jedi. Y ese concept diseñado por Ian McCaig está representado en el libro del arte de esa misma película, y nos mostraba un humanoide Mace Windu con un extraño sombrero y ropajes. Y en realidad, como no había un rostro definitivo de este nuevo maestro del Consejo Jedi, su primer rostro se basó en la cara del ejecutivo de ILM, Steve Aplin, lo cual, claro, este concept nos hace dimensionar cuál distinto hubiera lucido Mace Windu con esa cara, como si fuera una especie de robot de Marvel, si hubiera tenido ese diseño original y esos extraños ropajes, a pesar de haber sido interpretado por el mismísimo Samuel L. Jackson. Lo cual, esto nos lleva a nuestro segundo punto que no debemos olvidar sobre Windu, ya que su historia tiene un trasfondo que no se originó en las precuelas, sino desde los tiempos de la trilogía original. Y en realidad el nombre de Mace Windu, Masters, existía en la mente de George Lucas desde el primer borrador de Star Wars de 1973, llamado ahí como el Diario de los Whills parte 1. Y este fue un primer tratamiento de la historia de Star Wars de 13 páginas escrito por George Lucas, que describía a Mace Windu, una variación casi idéntica en su nombre al Windu que hoy en día conocemos. Y en ese borrador se nos explicaba que era un venerado Jedi Bendu del planeta Opochi. Básicamente ahí Mace tenía un padawan de nombre Chewie, uno que obtuvo cuando el chico cumplió 16 años y este entró en la Academia de Intersistemas para entrenarse ahí como un potencial Jedi Templar. Allí desde 1973 es donde George Lucas menciona por primera vez el término padawan, pero este borrador menciona también que Mace Windu era un señor de la guerra del presidente de la Alianza de Sistemas Independientes. En esta historia, pues, Windu se convertía en una víctima de una conspiración de la corte, ya que algunos temían que Windu fuera más poderoso que el líder del Imperio Galáctico, entre los cuales, claro, estaban sus propios compañeros, quienes ya habían arreglado su reemplazo y su expulsión de las fuerzas reales. Y en ese punto, aunque Windu había sido despedido, su padawan Chewie le rogaba seguir bajo su servicio. Como nos podemos dar cuenta, en esa historia había ciertas reminiscencias de lo que fue la macrohistoria de las precuelas, ya que ese borrador fue de las cosas que George Lucas tomó como referencia cuando comenzó a escribir La amenaza fantasma a principios de la década de los 90s, aunque cabe señalar que en esos borradores iniciales de la década de los 70s, antes de llegar al guión definitivo de Star Wars entre 1974 y 1975, en un momento George Lucas decidió introducir la historia de Mace reconvertido como el personaje Windu Marstrap, quien sería ahí hermano de Leia y un amigo de Luke en el tercer borrador de la historia. Inclusive, George Lucas consideró a esa versión de Windu como una especie de narrador de las películas que pudiera explicar las complejidades del trasfondo de la historia como lo hacen las letras de inicio de la saga. Aunque, claro, ese elemento fue abandonado cuando Lucas decidió contar Star Wars en múltiples películas. Pero con esto podemos entender el rol tan distinto que un día pudo haber tenido Windu desde la trilogía original. Ahora bien, en tercer lugar, entre estas cosas que no debemos olvidarnos de Mace Windu es que efectivamente sí se han considerado opciones de una versión de Mace Windu que pudiera haber sobrevivido a su caída tras su enfrentamiento contra Darth Sidious en la venganza de los Sith.
Inclusive el propio Samuel L. Jackson ha bromeado en público, como en la Star Wars Celebration 2017 en Orlando, cuando ahí mismo dijo que él estaba listo para regresar a la saga, ya que todos sabíamos que los Jedi podían sobrevivir a profundas caídas, algo que curiosamente se ha repetido con múltiples personajes a lo largo de la saga, como Kylo Ren en los cómics, o también Darth Maul o el propio Emperador Palpatine en las películas. Lo interesante sobre esto es que justamente todo el arte del videojuego Battlefront 3, que nunca llegamos a ver hacia el año 2008, consideró tener varias versiones alternativas de Mace Windu de cómo este Jedi se vería si hubiera sobrevivido a su caída en Coruscant en el episodio 3. En esencia, ese Windu lucía mucho más oscuro y hasta un tanto cyborg, habiendo perdiendo un ojo. Pero en otras versiones se notaba como una especie de Jedi renegado que buscaba venganza en contra de los Sith, ahí sí mucho más robótico que nunca, inclusive hasta teniendo una rara versión de su sable de luz oscura con brillos amatista. Esto, claro, solo se consideró para este videojuego, pero es sin duda interesante considerar que esa puerta siempre podría estar abierta en Star Wars para ver el regreso de Samuel L. Jackson como un enemigo de los Sith, como el propio Samuel L. Jackson bromeó algún día. En cuarto lugar en esta lista sobre Windu, y algo que ha sido mandado completamente al baúl del olvido dentro del canon de la saga, es el rol de este Jedi en la serie animada de The Clone Wars del 2003, contando ahí originalmente los sucesos de la Guerra de los Clones entre los episodios 2 y 3, mucho antes de la segunda versión de The Clone Wars del 2008. Lo importante, Masters, es que en esa serie tenemos algunas de las estampas del gran guerrero que era Mace Windu dirigiendo a los Jedi, y esto se exagera a tal punto en la serie que parecía un superhéroe. Esto era bastante notorio en ese episodio donde Mace Windu se enfrentaba a miles de droides de batalla, dando ahí grandes saltos inhumanos donde parecía que volaba, o inclusive barriendo con los droides usando la fuerza o con el puño limpio. Y esto en realidad nos hace dimensionar la verdadera fuerza de Mace Windu, a pesar de ser una exageración animada, y que sobre todo de haberla tenido cualquier otro Jedi seguramente hubieran sobrevivido a la Orden 66. Pero también no tenemos que olvidarnos que esta serie fue la que nos contó que Mace Windu no pudo evitar el secuestro del canciller Palpatine en contra del general Grievous, muy a pesar de que el Jedi lo intentó. Algo que fue crucial porque la serie nos contaba cómo, a pesar de estar en el planeta de los Jedi, el canciller terminó secuestrado por este general cyborg. Sobre todo porque en su intento, Mace Windu, usando el máximo de sus habilidades de la fuerza, lograría aplastar de forma bastante siniestra el torso del general cyborg, lo que a la postre sería lo que provocaría esa tos tan característica en las películas del general Grievous. En el quinto lugar, y un detalle olvidado en la historia de Mace Windu del universo de Legends que hoy en día ya no es canon, es que el propio Mace Windu, a diferencia de otros Jedi, recibió su nombre de nacimiento no de sus padres originales, sino que fue bautizado con ese nombre al haber sido adoptado como un Jedi. Y este detalle se debe a que Mace Windu nació en ese universo dentro de la tribu Gosh Windu, en su mundo natal de Harun Kal. Pero cuando fue entregado a la Orden Jedi a los 6 meses de edad, según las tradiciones de su tribu, él no tenía la edad suficiente para ser nombrado. Esto fuera del detalle que sus padres habían muerto previamente. Es entonces que al ser recibido dentro de la Orden Jedi, los viejos maestros de la Orden lo bautizarían como Mace Windu, esto en honor al clan o la tribu a la que pertenecía. Lo curioso es que maestros como Yoda fueron los que lo recibieron originalmente en el templo en Coruscant. Así que técnicamente el maestro Yoda sería uno de los artífices del nombre de Mace Windu y lo crearía como un Jedi iniciado desde que fue bebé, lo que explica por qué tenían tanta afinidad el viejo maestro verde y Mace Windu, cosa que es un gran detalle de Legends que se ha omitido o simplemente olvidado dentro del canon actual de la saga. En sexto lugar, algo bastante interesante que no debemos olvidarnos es el rol un tanto diferente que Mace Windu tendría en los momentos cruciales de la venganza de los Sith, algo finamente documentado en el libro sobre cómo se hizo esta película. La cuestión aquí es que en el primer borrador del episodio 3 que escribió George Lucas, era en realidad Mace Windu completamente solo, sin estar en compañía de otros 3 maestros Jedi, quien iría a informarle a Palpatine que debía negociar la paz con los separatistas tras saber de parte de Obi-Wan Kenobi que había vencido al general Grievous. Y en realidad aquí George Lucas había planeado que otros Jedi como Kit Fisto murieran durante la Orden 66 ejecutada por ejemplo ahí en Saleucami, y no en realidad por el sable de Palpatine. En este sentido, este borrador de Lucas había omitido por completo esa icónica escena de los 4 maestros Jedi llegando a la sala de Palpatine para deponer al canciller, propiciando ahí un duelo. Algo que haría brillar en la película de mayor forma a Mace Windu, porque sería el único que sobreviviría de los 4 Jedi al punto de vencer ahí al Sith.
La cuestión es que también en esa primera versión de George Lucas que nunca llegamos a ver, es que el momento que Windu llegaba con Palpatine era el canciller el que se negaba a negociar la paz. Y ahí Mace Windu insistía que era el Senado el que debía o no decidir si se debía detener la guerra tras acabar con los principales líderes separatistas. Sin embargo, en ese punto era Palpatine quien lo atacaba, pero no con su sable carmesí, sino directamente con los rayos de la fuerza emanados de sus dedos. Así que técnicamente no había un duelo tal cual como lo vimos a final de cuentas en la película, donde Windu brillase de diferentes maneras. Aunque claro, en esa versión Anakin Skywalker terminaba rebanándole el brazo como sí terminó pasando en la película, lo que implicaba que Anakin en realidad estaba mucho más cerca de Palpatine de lo que resultó en la película, ya que inclusive en los borradores tempranos podía ser testigos de toda esta conversación desde un principio y aún así decidiría optar por el lado oscuro. Es así que en nuestro punto 7 y final debemos recordar algo que pudo haber cambiado para siempre el papel de Mace Windu en las precuelas de la saga, ya que a pesar de que Samuel L. Jackson fue elegido para el rol, él no fue en realidad la única opción para ese papel, algo que nos hace imaginarnos que en realidad el maestro Jedi en un dado momento pudo haber lucido muy distintos, como para no darnos sus icónicas frases de las precuelas como esa del episodio 2. This party's over. Y esto se debe, Masters, a que está debidamente documentado que el icónico rapero Tupac Shakur, quien tenía una moderada carrera como actor en los 90s con cintas como Josh Bishop y otras más, había ahí leído el guión junto con George Lucas y audicionado para él en algún punto de 1996, aproximadamente un año antes de comenzar a rodar La Amenaza Fantasma, para interpretar ahí el papel de Mace Windu. Y esto se daría, Masters, antes de su repentina y extraña muerte en septiembre de 1996. Claro, sería Samuel L. Jackson quien a final de cuentas se quedaría con el icónico papel del maestro Jedi, superando en la selección final al rapero Tupac. Sin embargo, esto sí nos hace dimensionar la buena elección de George Lucas y su equipo, al igual de cuál distinto pudo haber lucido Mace Windu siendo interpretado ahí por Tupac. Y esto por otro lado también explica por qué hay tantos memes en internet simulando que Tupac es una especie de fantasma de la fuerza, como si representara a Mace Windu al lado de otros Jedi, lo cual claro es meramente anecdótico de cuál distintas pudieron haberse visto las precuelas si lo hubiésemos tenido en el rol de Mace Windu al icónico Samuel L. Jackson. Pero si quieres saber sobre 7 cosas que Star Wars quiere que olvides de Darth Maul, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.